Hola amigos y hermanos, vamos a tener un momento de oración para empezar este culto. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos concede de participar de este momento de culto a ti, de adoración, que tu palabra, Señor, como un manantial fresco llegue a nuestra vida el día de hoy. Que tu palabra, Señor, nos hable y nos consuele, nos dé la bendición, Señor, en todo el sentido de la palabra, y nos ayude para que podamos prepararnos cada día mejor para el reino de los cielos. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Hay un versículo en la Biblia que me ha llamado la atención. Es un versículo que también me ha inquietado. Un versículo corto, pero con un mensaje poderoso. Me refiero a Isaías capítulo 45 y el versículo 22. Vayamos a la Biblia, a Isaías capítulo 45, versículo 22. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Qué interesante este versículo que menciona aquí Isaías capítulo 45, versículo 22. Hay unas frases que quiero que miremos en este momento. La primera: mirad a mí y sed salvos. Ustedes saben que los seres humanos tenemos 5 sentidos. Y uno de los sentidos es precisamente el sentido de la vista. Hemos aprendido, ¿cierto?, a mirar. Y desde nuestra más tierna edad hemos podido apreciar los colores, conocer a las personas, por lo menos en su apariencia física. Hemos aprendido a leer, aunque lógicamente hay otras maneras de aprender a leer, pero con nuestros ojos hemos aprendido, ¿cierto?, a leer estos caracteres. El sentido de la visión es un sentido importante en cualquier individuo. Y esto me hace recordar el tiempo aquel cuando estuve estudiando en la ciudad de Medellín. Por aquellos tiempos, cuando fui para empezar mis estudios de teología y permanecer allí estudiando la carrera como tal. El primer día de clases nos encontramos con un compañero invidente. Y este compañero con el firme propósito de estudiar teología. Algunos nos preguntábamos: ¿y cómo lo va a lograr? ¿Cómo va a escribir? ¿Cómo va a presentar los exámenes? ¿Cómo va a cumplir con los diferentes deberes? ¿Quién lo va a guiar? ¿Quién lo va a llevar? Sin embargo, los días fueron pasando, los meses fueron pasando, los años fueron pasando, y ahí permanecía Víctor, fiel estudiante, invidente, su sistema de escritura el braille, pero no podía ver a nadie, nunca nos vio. Y saben que me llama la atención de esta historia y de este episodio el hecho que Víctor se graduó el mismo día que este servidor se graduó. Y muchos otros compañeros que iniciaron al mismo tiempo que nosotros no pudieron graduarse.
Pero Víctor, a pesar de su limitación en la visión, perseveró y finalmente logró su graduación. ¿Saben, mis amigos y hermanos? Este sentido, el de la visión, puede darnos a nosotros un plus para que entendamos un poco mejor el plan de la salvación. Sin embargo, ¿cierto? Dice la primera frase del capítulo 45 y el versículo 22, mirad a mí y sed salvos. La salvación no es algo que se logra mirando a un ser diferente que a Jesús. La salvación no se logra mirando otras divinidades diferentes, ¿cierto?, a la del Dios creador. La salvación, dice aquí el capítulo 45, versículo 22 de Isaías, consiste en que miremos a Jesús. Tratemos de entender, de comprender, de relacionarnos y de amarlo. Pero ustedes dirán, ¿y cómo lo podemos ver? Muéstrenme a Jesús. Si alguien pensó en esto, quiero decirle, no es la primera persona que ha pensado en esto. Ustedes recordarán que en la Biblia hay un caso, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, que alguien le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Es suficiente con que nos lo muestre y estaremos dispuestos para adorarlo. Pero Jesús le dijo a aquel hombre, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocen, no me habían visto. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, mis queridos amigos, los discípulos tuvieron el privilegio de ver con sus ojos a Jesús. Sin embargo, no entendían el significado de la persona de Jesús, de la presencia de Jesús. Y eso puede estar ocurriendo hoy día, máxime cuando hoy, de manera física, nosotros con los ojos no podemos verlo. Pero si queremos ver la salvación, tenemos que ver al autor de la salvación. Y para ello tenemos que aprenderlo a ver a través de los ojos de la fe. Escuchen bien, a través de los ojos de la fe. Y para eso se requiere que aceptemos la palabra desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Y allí en cada una de estas páginas de la Biblia, las cuales están alumbradas con el poder del Espíritu Santo, podemos ver el mensaje del Dios vivo, el mensaje del Dios creador, el mensaje del Dios salvador. Por eso la palabra dice, miradme a mí y sed salvos. Hay personas que miran en la dirección equivocada. Por ejemplo, miran a los líderes de la iglesia, miran al pastor de la iglesia, miran a la familia del pastor, a la familia de los ancianos de la iglesia. Y algunos pierden la fe porque aprendieron a mirar a las personas, a los humanos. Y ustedes saben que los humanos erramos, que los humanos fallamos. Y entonces, en esa situación de aprender o de haber aprendido, haber visto a las personas, algunos se desilusionan cuando esa persona o esa familia fracasa. Pero la Biblia dice, miradme a mí y sed salvos. Así que la salvación significa mirar a la persona correcta. Esa persona tiene nombre, su nombre es Jesús.
No nos desviemos, no desviemos la mirada, no la quitemos. No es un sistema el que puede salvarnos, no es la iglesia, no es la organización, no son las personas. Para los que no son creyentes, muchos de ellos están buscando la paz, la seguridad, la confianza, el desarrollo, etcétera, etcétera, mirando a los líderes políticos, mirando a los líderes que gobiernan. Pero ¿saben una cosa? Los seres humanos fallan, pero el único que nunca falla es Dios. Por eso Dios dice, mírenme a mí, mírenme a mí y sed salvos. En otras palabras, el resultado de aprender a mirar a la persona correcta, con el propósito correcto, lleva a una experiencia especial, a una experiencia de salvación individual. Mírenme a mí, dice Dios, dice Jesús, y sed salvos. ¿Qué creen ustedes que podemos ver cuando enfocamos nuestra vista hacia las cosas eternas? Cuando enfocamos nuestra visión hacia nuestro Salvador. Cuando vamos a la Biblia y encontramos en ella el plan de la salvación, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver poder, ¿cierto? De un Dios creador, todopoderoso. Empezamos a ver que hay orden, de un Dios que ama el orden. Empezamos a ver justicia, de un Dios que es íntegro. Empezamos a ver misericordia, de un Dios que ama con amor eterno. Empezamos a ver legislación de un Dios que sabe cómo se debe gobernar. Empezamos a ver éxito de un Dios que triunfa en cualquier batalla. En la medida que leamos la Biblia, empezaremos a ver la persona que salva y sus atributos, sus virtudes. Y en la medida que nosotros aprendamos y podamos entrarnos en ese aprendizaje de las virtudes del Salvador, entonces estaremos viendo a nuestro Redentor, al Dios que ve, al Dios que vive, al Dios que salva. Por eso dice Isaías 45:22, la segunda parte, todos los términos de la tierra. ¿Qué quiere decir esta segunda frase? Esta segunda frase de Isaías 45:22 quiere decir que en cualquier lugar donde nos encontremos, en el sur del continente, en el norte del continente, en el centro del continente, en cualquier otra parte, ¿cierto?, del mundo, en Europa, en África, en Asia, en la Oceanía, aquí en América, en cualquier lugar donde el ser humano se encuentre, allá en la casa, allá en la comunidad, incluso privado de la libertad, o en otra institución donde estará tal vez desarrollando algunos trabajos especiales y estás tal vez por allí alejado de la casa. Allí donde te encuentres, Dios puede darte salvación, porque dice todos los términos de la tierra. Entonces pueden aprender a ver a Jesús, los pequeños, los jóvenes, los adultos mayores, los habitantes de este país de Colombia, los habitantes de la Argentina, los habitantes del Canadá, los habitantes de España, de Portugal, de la India, de la China, de los Estados Unidos, de Arabia Saudita, de Kuwait, etcétera, etcétera. Dice la palabra, todos los términos de la tierra.
Y luego dice la tercera parte y última: porque yo soy Dios y no hay otro. Aquí se identifica Dios mismo como el único Dios verdadero. Se muestra como el auténtico, el sublime. Puede ser que en la mente del ser humano haya muchos dioses y señores, como la misma Biblia indica, que se han levantado muchos dioses y señores. Pero la salvación solamente proviene del único Dios verdadero, del Dios que creó y del Dios que vino a buscar a la raza humana caída. Del Dios que ofrendó, entregó. Jesús que se entregó en la cruz del Calvario para dar libertad a los cautivos. Como dice Isaías en el capítulo 53, que fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros, dice la palabra, lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestros herido y afligido por Dios, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Luego dice: todos nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado a él y afligido, no abrió su boca, y como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué interesante la obra del Salvador, la obra del Padre y la obra del Espíritu Santo para salvar a la raza humana. Cuando Jesús fue a la cruz, estaba cumpliendo lo anunciado por los profetas. Estaba cumpliendo con lo que acabamos de leer aquí de Isaías capítulo 53. Estaba cumpliendo con aquello que estaba registrado en Números, el capítulo 21 y los versículos 8 y 9, cuando el pueblo de Dios iba por el desierto y aparecieron unas serpientes venenosas y mordían a los israelitas y le causaban dolor y muerte. Entonces dice la palabra en el versículo 7 del capítulo 21 de Números, que el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová le respondió. Y miren, en esta oración Dios, como muchos a veces piensan que basta solamente con orar, a veces hay que hacer alguna cosa, ¿cierto? En este caso tocó hacer algo. Dice que Dios lo escuchó, pero Dios le dijo a Moisés lo siguiente: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miren qué interesante. La persona que quería vivir debía mirar. Esa fue la orientación que el Dios le dio a Moisés, porque el pueblo estaba angustiado, preocupado, y reconocieron ya su pecado, que habían hablado mal contra Dios y mal contra Moisés.
Y entonces Dios dice, la Biblia dice que Dios escuchó la oración de Moisés y luego le dijo, hazte un asta, hazte una serpiente bruñida de bronce que resplandezca, ponla sobre un asta y ponla cierto allá hacia lo alto, y cuando la persona esté pasando por la necesidad, por la mordedura de la serpiente, entonces mire hacia arriba y vivirá. Y quien la mire, vivirá. Dice el versículo 9, la última parte, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba la serpiente de bronce y vivía. Qué interesante, hermanos. La única manera para que nosotros podamos vivir es reconocer el pecado y mirar a Cristo el Salvador. Recordar a Jesús en la cruz y conmovernos con esa escena extraordinaria donde Jesús colgaba allí en la cruz para darnos vida. Él moría, pero nosotros vivíamos. Para darnos paz cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús dijo que podemos aprender acerca de él en las Escrituras. Ustedes recordarán que Jesús era un estudioso de las Escrituras, pero él dijo, y está registrado en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sin embargo, dice una frase que algunas veces nosotros no hemos repetido, y es la frase del versículo 40, y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús dice que debemos escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Ya les dije hace un momento que cada página está alumbrada con la obra del Espíritu Santo, y en cada página, cierto, de la Biblia hay un mensaje de Dios para nosotros. Y en la medida que leemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos la historia de Dios, la vida de Jesús, las bondades de Dios, el amor de Dios, las misericordias de Dios, la justicia de Dios. Cualquier otra cosa, otro atributo y virtud, las encontramos en la palabra. Y dice, para que tengan vida eterna. Para que tengan vida eterna. Hay personas que no quieren. Jesús mismo lo dijo en el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En la medida que el ser humano esté lejos de Dios, en la medida que el ser humano no se acerque a Jesús, no tiene vida. Pero damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido un corazón sensible para aceptar a Jesús como el único Salvador. Y ahora que estamos militando en el camino, hermanos queridos, perseveremos paso a paso, día a día, para que finalmente recibamos la corona de vida eterna, la cual nos dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a nosotros, sino a muchas personas que aman la venida de Jesús, que también van a mirar en estos días y en estos días siguientes a Jesucristo, y al mirarlo obtendrán la vida eterna. También dice Jesús que debemos aprender a mirarlo a través de las personas necesitadas. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, los versículos 35 al 40 habla acerca del juicio de las naciones. Y allí menciona Jesús algunas frases que nos ponen a pensar. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber.
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos? Escuchen bien, está hablando allí de este sentido de la vista. ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo Jesús dirá: de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¡Qué tremendo! Podemos ver a Jesús en las personas necesitadas, en las personas alejadas, en las personas que han sido puesto en un sector marginado de la sociedad. Pero al ayudarlas, al compadecernos de ellas, Jesús dice: podemos verlo. Podemos verlo. Qué interesante, mis amigos. Qué interesante cuando dice, o donde dice la palabra: mirad a mí, Isaías 45, versículo 22, y sed salvos. ¿Saben una cosa? Para mirar a Jesús no necesitamos de un gran esfuerzo. Solamente necesitamos de voluntad, de fuerza de propósito. Jesús dijo: mírenme, apréndenme a mirar. Voluntad, un propósito firme, para que podamos nosotros encauzarnos por el camino que ha de llevarnos a la vida eterna. No importa si somos pequeños o grandes, si somos ricos o pobres, podemos aprender a mirar a Jesús. Y aquella persona que aprende a mirar a Jesús tendrá vida eterna. Miradme a mí y sed salvos. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra. ¿A quién mirar? Dice Dios: a mí. Yo soy Dios y no hay otro. No hay otro. Amigos, hermanos, yo quiero ir recapitulando este tema de la siguiente manera. Número 1. El que aprende a mirar a Jesús alcanzará salvación. Número 2. Al aprender a mirar a Jesús, podemos estar ayudando a otras personas que también encuentren la manera, la forma para mirar a Jesús y que ellas sean salvas. Quienes miran a Jesús vivirán y vivirán eternamente. Miremos al que debemos mirar. No nos desviemos, por favor, no nos desviemos. No nos cansemos de mirar a Jesús, por favor. Pero tampoco no nos desviemos de la persona correcta. Muchas personas están mirando qué hace la iglesia, qué hacen los pastores. Hermanos, por favor, abandonen ese pensamiento y ese accionar. Aprendan a mirar solamente al que puede darles vida eterna. Miren a Jesús. El profeta Zacarías, vayamos al libro de Zacarías, el capítulo 12, Zacarías capítulo 12. Y el versículo 10 dice de la siguiente manera: pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Y luego dice la siguiente parte: mirarán hacia mí
a quien traspasaron. ¿Quién fue el que fue traspasado? Jesús. Dice, mirarán hacia mí al que traspasaron y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán hacia mí al que traspasaron. Miren, miren, miren a Jesús. Miren al que fue traspasado, al que dio su vida por nosotros. San Juan 19, el capítulo 19. Evangelio según San Juan, el capítulo 19, versículo 37, dice de la siguiente manera, y también otra escritura dice, mirarán al que fue traspasado. Queridos amigos y hermanos, no miremos más las cosas de este mundo, porque este mundo es un mundo pasajero. Es más, las cosas de este mundo pasarán y los deseos de este mundo pasarán, mas el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. No miremos más las personas de esta tierra. No miremos más las cosas y la gloria de este mundo. No miremos lo que somos ni lo que tenemos. Miremos a nuestro Dios creador, a nuestro Dios sustentador y a nuestro Dios salvador. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos allá donde están, en sus casas, en el lugar donde están escuchando, participando de este acto de adoración y de esta prédica, levantan su mano, aunque yo no la vea, pero sí Dios, para decir al Padre, Padre, ayúdame para enfocar mi vista hacia el Salvador. Ayúdame para enfocar mi vista hacia las cosas eternas. Ayúdame para enfocar mi visión hacia la persona correcta, con el propósito correcto, que es la salvación. Aprender a mirar al que fue traspasado. Aprender a mirar al que amó con amor eterno. Al que dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuántos conmigo levantando su mano y también disponiéndose para orar dicen, yo quiero aprender a mirar cada día a Jesús? Y los que ya saben cómo hacerlo pueden decir, yo quiero, querido Padre, que me ayudes para seguir mirando constantemente a Jesús, diariamente a Jesús, y que mi visión, mi vista no se aparte del Salvador. Seguramente tienen su mano levantada o sus manos levantadas, así que los invito a orar para que recibamos de Dios su gracia, su ayuda a través del Espíritu Santo. Recibamos su bendición y permanezcamos con nuestros ojos hacia lo alto, hacia nuestro Salvador, hacia las personas marginadas, hacia la Biblia, y entonces conozcamos cada vez mejor a nuestro Redentor, el que murió pero vive y vive por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Señor. Querido Dios y querido Padre, gracias por ese precioso versículo de Isaías 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Querido Padre, enséñanos a través del Espíritu Santo a aprender y a seguir mirando diariamente a nuestro Salvador en la Biblia, en las personas, en tu santa voluntad, de tal forma que podamos, como dice aquí Zacarías capítulo 12, versículo 10, aprender a mirar al que fue traspasado y así obtener la gracia, la bendición para la vida eterna. Quédate con nosotros, querido Padre, con tu Espíritu Santo, y danos esta linda bendición que hoy necesitamos y pedimos, la cual recibimos, querido Dios, en el nombre santo del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.